Pero el examen es la próxima semana. Se van a tener dos oportunidades para aprobar. Si aprueban ahorita, aprobarán. Jalan, la próxima semana tienen una segunda oportunidad. No menciona nada. Yo le pregunté al delegado y me dijo que no hay examen. No menciona nada porque a la hora que mandó eso no mencionó nada para el examen. Solo dijo que hagamos, que pasemos de pepino. Envíenles las preguntas al WhatsApp a los chicos. Igual lo ves. Lo primero de clase. O si quieren que el examen sea la próxima semana, solamente van a tener una oportunidad. ¿Vale? Angie sí está, Julio también, Dora, Maricielo, por ahí, Jackson, José está acá, Alfredo, Erika, Luis Franco, Jocelyn, Neira y Sánchez Fernández. Steven y Rosa y Sebas. ¿Ya qué dicen? ¿Quieren dar examen ahora y luego la próxima semana o solamente les hago clases y sábado? ¿Doctor, vas a estar llegando? Doctor. No, sí. Doctor, ¿vas a estar llegando? No, vas a tener dos oportunidades. Muere hoy día para que sepas cómo vas a morir después. O vive hoy para morir después. Como quieras. Mientras sigue pensando muy bien en la casa. No. Los chicos de otros grupos de histología 2, por ejemplo, van a dar 3 exámenes. Ah, Pero también ¿cómo es?
Cuando primero salieron destrozados, hoy les espera otra vez. Porque estamos adelantados. A nosotros venimos a hacer Sí, personas. Este es un grupo distinto. Por eso es que vamos a tener 3 oportunidades. Sí, Participativos, oye. Ya. es que ese grupo también va a salir. Sí, vamos a salir disfrazados. A ver. Ya. Entonces, a ver, gracias a solamente soy docente de práctica, debemos enseñarnos sobre histología nada más, pero todo lo que concierne al eje hipotálamo, el hipofisiario, endocrino es bastante amplio. Siempre van a preguntarles cosas en los futuros exámenes que se sobrevienen y también en la práctica médica diagnóstica, ¿no? Bueno, para los que no hacen oncología, sí. Pero para el resto de especialidades que no ven eso, nunca lo vamos a ver. ¿No? Lo único que veo yo, por ejemplo, en mi práctica diagnóstica es adenomas superficiales, ¿no? El neurocirujano y la mayoría de todos los adenomas superficiales, creo que el 99.99% que veo son de clínicas privadas. Entonces el neurocirujano ya recibe al paciente diagnosticado, muy probablemente por el médico internista o el endocrinólogo, y programa la cirugía del paciente. Entonces el neurocirujano entra, retira el tumor y nos entrega nosotros los patólogos para que nos encarguemos de emitir ya el diagnóstico definitivo acerca de qué cosa ha tenido la persona en la cabeza, ¿no? Adolescentes, niños, etc. La última paciente la operaron en la clínica San Eduardo el domingo a las 9 de la noche, tiene 5 años. Ese que queda por el campus de Arizona. Entonces, es lo único que yo veo, ¿no? De hipófisis, de los tumores de hipófisis. Y casi todos son, por decir que solo veo adenomas superficiales. ¿Ya? Entonces, los adenomas superficiales son bastante frecuentes, chicos. Muy frecuentes, más frecuentes que muchas enfermedades. Y ustedes tienen que estar siempre atentos a cualquier síntoma que podría indicar un adenoma hipoficial. ¿Y por qué? Muchos pacientes tienen lesiones expansivas ahí en las vías hilar y no son diagnosticados a tiempo, ¿no? O sea, el diagnóstico sobreviene cuando la sintomatología ya es más que evidente, pero a veces hay signos sutiles, señales discretas, inconspicuas de que algo está mal. El paciente no ve bien, su campo visual disminuye, comienza a bajar de peso, comienza a crecer muy rápido, es más alto que los niños de su edad. Su rostro comienza a deformarse, es decir, se hace más grande, sus manos comienzan a crecer, pequeñas señales que son pasadas por alto, no solamente por su familia, sino también por los doctores, ¿no? Por los colegas. Pero cuando son vistos por alguien que domina el tema, ¿no? O al menos que es consciente de esas señales, les permite hacer el diagnóstico cercano, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes ya acuden cuando los síntomas son bastante evidentes, ¿no? Es raro que acudan cuando apenas es un micronódulo hipoficiario. Generalmente se diagnostica cuando han sido evaluados por otras condiciones. Así que los chequeos preventivos, como le dicen algunas clínicas, son importantes, ¿no? Porque a veces para la familia y para ti pueden pasarse por alto cambios discretos, pero para un doctor que ve varias decenas de pacientes al día, no se le van a escapar. Entonces, estos temas son muy importantes. Así como muy probablemente saben qué es el paracetamol, así también deberían saber cuál es el eje hipotálamo hipoficiario que comanda, por ejemplo, la secreción de cortisol o de la FSH, etc. No es un tema que se deba aprender y luego olvidar. Este es un tema que se debe aprender y se debe tatuar en su mente.
sea, son de las cosas en medicina que nunca se deben olvidar. Es básico. Entonces, el día de hoy vamos a ver con la histología que ha puesto la doctora, bueno, me puso a mí, no sé. Bueno, acá empieza la doctora definiendo, ¿no? El diagnóstico: hormona, órgano blanco, células blanco. La hormona es la sustancia química sintetizada por las células, el órgano blanco es el tejido órgano afectado por la hormona, y las células blancas son las células dentro del órgano blanco que son las que reciben la señal. O sea, en un ser biológico, hasta donde se sabe, pluricelular, hay varias formas de comunicación celular, y ustedes también lo saben, ¿no? ¿Cuáles eran las formas de comunicación celular? Enseñan en colegio, chico. Peregrina, paracrina, endocrina, ¿no? Dependiendo del nivel y la distancia, y si se utiliza o no el sistema vascular. En este caso, como somos humanos muy grandes, a comparación de nuestras hormonas, del orden de varios millones de veces más grandes, necesitamos una especie de vía de transmisión, ¿no? Como avenidas o autopistas o panamericanas, y esos son el sistema vascular, en concreto el sistema vascular arterial y venoso. Entonces nuestros órganos endocrinos utilizan estas vías sanguíneas para desplazar sustancias químicas, en este caso hormonas, para que lleguen al tejido. Hay una forma de evitar esto, y es utilizar anticuerpos. Entonces los anticuerpos serían como las policías, interceptarían a las hormonas en su camino e impedirían que lleguen a la zona, en este caso órgano blanco, células blancas, ¿no? A la zona final. La otra forma es utilizar fármacos que directamente afecten al órgano que está produciendo las hormonas. Entonces en medicina utilizamos dos cosas para inhibir el exceso de producción hormonal, en este caso combatir la desregulación hormonal: anticuerpos y fármacos. ¿Qué es más efectivo? Los anticuerpos, porque son específicos y uno puede inhibir incluso la célula específica que quieres eliminar. Por ejemplo, si estoy hablando chino, les pongo lo siguiente: supongamos que Anshi de pronto presenta un adenoma hipoficiario y comienza a crecer y se vuelve muy alto. Entonces sospechamos que se trata de un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Entonces tenemos varias opciones. Llamamos al neurocirujano para que la meta a la Juan Pablo, le abra el cráneo, bueno, no, en realidad entre con una aguja a través de su ojo y le queme eso, y lo saque como una cañita, como un juguito. O podemos llamar a alguien que utilice anticuerpos que ataquen directamente las células que producen la hormona de crecimiento. ¿Qué creen que es mejor? Claro, porque el neurocirujano va a volarse el tumor y la glándula hipófisis, dejando a Anshi muy probablemente sin hormonas tiroideas, sin hormonas adrenocorticotropas, sin LH, sin FSH. O sea, no solo tendrías hipotiroidismo, sino también podrías quedarte estéril. ¿Entienden? Medicina de precisión es un concepto que ya tiene un par de décadas, que se enmarcó primero en oncología y consistía en utilizar medicina no contra un órgano, ni siquiera contra una célula, sino contra un receptor, para inhibir una función específica. La tendencia actual de la medicina, incluso la cirugía misma, es la precisión, medicina de precisión, cirugía mínimamente invasiva, hacer procedimientos cada vez más específicos. ¿Entienden? Antes se combatía un tumor dando quimioterapia. La quimioterapia son fármacos alquilantes, significa que detienen el ciclo celular de todo tu cuerpo: tu piel, tu conjuntiva, tus uñas, tu pelo, tu sangre. Pero ahora se utilizan anticuerpos, lo que se denomina como terapia biológica o inmunoterapia. Anticuerpos directamente específicos contra el receptor de la célula neoplástica específica. Entonces, cuando el neurocirujano retira el adenoma hipoficiario, nos lo entrega a nosotros no solamente para que hagamos el diagnóstico, sino para que le hagamos un procedimiento especial que se denomina inmunohistoquímica.
inmunohistoquímica, que creo que ya les he enseñado, ¿no? La inmunohistoquímica que nosotros corremos a los adenomas hipoficiarios nos permite subclasificarlos y darles al doctor el diagnóstico de si se trataba de un adenoma hipoficiario que producía hormona de crecimiento, o un exceso de adenocorticotropa, o un exceso de corticotropa, o un exceso de prolactina, bla, bla. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? ¿Qué tiene que ver esto con la histología normal? Primero, que se enseñe en histología normal, especialmente en histología para patógenos. Y segundo, que muy probablemente ustedes en la práctica médica no se vinculen con las enfermedades, es decir, no se vinculen con lo que les voy a enseñar ahora, sino que se vinculen más con el tratamiento. O sea, el dominio de ustedes no va a estar en recordar específicamente cuál es el porcentaje de células plasmófilas, acidófilas, qué es un cuerpo de Kerry, cuáles son los plexos venosos de la hipófisis, no. El dominio de ustedes va a ser que en su cabeza van a poder decidir qué anticuerpo brindar ante una enfermedad específica. Aprenden fármaco no para que recuerden la fórmula química de los AINES para siempre, ¿no? Sino para que sepan cómo usarlo, cuándo o qué protocolo usar. ¿Ya? Entonces, las hormonas, los órganos blancos y las células blancos son un ejemplo de la manera en que los mamíferos humanos envían señales químicas, pero no es la única, ¿no? Hay otra incluso mejor, más rápida. ¿Cuál es? Bueno, esa la van a aprender en la otra unidad. ¿Ya? Es la del sistema inmune, a través de, por ejemplo, las citoquinas. Macroscópicamente nos dice la bibliografía que nadie puede saber exactamente cuánto pesa la hipófisis, ni cuánto mide. La histología básica se emiten varias cifras, pero hubo un estudio en Estados Unidos, en la clínica Mayo, en una de las clínicas Mayo, donde se dieron cuenta que había una variación del volumen de la hipófisis, tanto cuando el paciente estaba vivo como cuando estaba muerto, ¿no? O sea, en las autopsias encontraba variaciones en un mismo paciente, ¿no? El paciente tenía quizás una tomografía de control previa y su hipófisis tenía, por ejemplo, un volumen de 8 centímetros cúbicos, y cuando le hacían la autopsia tenía 3 o 4. Entonces era imposible, ¿no? Una reducción del 50% de la hipófisis inexplicable era raro. Entonces ellos hicieron un estudio con más de 300 cadáveres y se dieron cuenta de algo, que el real tamaño de la hipófisis no se puede evaluar en un paciente que esté muerto. Es decir, la única forma de evaluar con especificidad el volumen, el peso y el tamaño de la hipófisis es que te decapiten y en 30 segundos te saquen la hipófisis y la vida. De lo contrario, la sangre de los plexos se va por gravedad a otros órganos o a otras regiones, haciendo que tu hipófisis disminuya. ¿Ya? Entonces, lo que creían los anastomistas y muy probablemente los no han estudiado, se puso en evidencia con esos estudios, ¿no? Utilizaron 300 cadáveres de pacientes que habían sufrido decapitaciones en Estados Unidos por cualquier motivo, accidentes de tránsito la mayoría de veces, y medían rápidamente el volumen de la hipófisis. ¿Se imaginan? Accidente de tránsito, corre, hay que medirle el volumen de la hipófisis. Aquí en anatomía, esto ya lo van a enseñar en anatomía, ¿no? En la organización de la hipófisis tenemos dos componentes superficiales. El anterior, conocido como adenopófisis, es un componente epitelial, y el componente neural es conocido como neurohipófisis, ¿no? Es básicamente una extensión del parénquima cerebral. Entonces, microscópicamente es evidente la diferencia, ¿no? Mientras que la neurohipófisis luce pálida y hipocelular, la neurohipófisis luce más colorida, basófila y eosinófila en comparación de la neurohipófisis, ¿no? Entonces, en medio tenemos a lo que se denomina pars intermedia, ¿ya? Básicamente es una área de la hipófisis que presenta unas estructuras epiteliales glandulares que forman una especie de quistes, ¿no? Que son los conocidos como remanentes de la bolsa de Rey, ¿ya? La hipófisis también está rodeada por la meninges, por tejido conjuntivo, que forma una especie de cápsula y que proyecta tabiques especialmente en la hipófisis anterior. Entonces, en la anterior es básicamente la zona que más se pregunta, la zona más evaluada. Y en la posterior no preguntan mucho.
acá el autor de este diapositivo que está colocando, ¿no? En la hipófisis nosotros vamos a tener a la parte más distal, conocida como pars distalis, a la zona más anteromedial, la conocida como pars tuberalis, y la pars intermedia como la zona intermedia, ¿no? Mientras que en la neurohipófisis tenemos a la pars nervosa hacia distal y al tallo neural, ¿no? Que es cuando continúa con el infundíbulo y el evidenciamiento, ¿no? Entonces, el núcleo supraóptico y paraventricular termina, o sea, las neuronas, los cuerpos neuronales, los somas de la neurohipófisis están en los núcleos supraóptico y paraventricular, y lo que tenemos acá solamente son axones, ¿no? De la neurohipófisis. Acá, los dueños de esta imagen se visualizan muy bien, ¿no? El núcleo supraóptico que procede a emitir axones hacia la zona posterior y el núcleo paraventricular, ¿no? Estos axones viajan acompañados de neuroepitelio, de células gliales. A nivel hipotalámico, los axones estarían acompañados de oligodendrocitos, y cuando ingresan al tallo hipofisiario y a la neurohipófisis, los oligodendrocitos dejan de persistir y tenemos acá a los pituicitos, ¿no? Que vendrían a ser las células gliales diferenciadas de la neurohipófisis. La función de los pituicitos entonces es mantener la integridad de la vaina de mielina que rodea los axones, ¿no? Además de nutrir y contribuir al equilibrio electroquímico e iónico que hay en los axones de esta zona. Entonces, tanto la hormona vasopresina como la oxitocina son producidas por los núcleos paraventricular o supraóptico, ¿no? Ambos núcleos pueden producir ambas hormonas. Si bien es cierto, el núcleo supraóptico produce más oxitocina y el paraventricular produce más ADH, ambos son compatibles para la producción de ambas hormonas. No se equivoquen, no es exclusivo un núcleo de una hormona. Ante la supresión o un tumor o un daño isquémico de un núcleo, el paciente puede seguir produciendo la otra hormona. Ahora, es muy importante que sepan que hay humanos que no producen estas hormonas. Incluso por algún motivo, en general de causa secundaria, dejan de producirlo. Nosotros, los humanos, embarcados dentro de la medicina de precisión, tenemos los fármacos para no suprimirlos, sino para suplantar su función. O sea, nosotros, no yo, sino es mi campo, pero los doctores pueden manipular nuestro sistema endocrino, ¿no? En realidad, manipular el sistema endocrino fue de interés científico en los 60, porque estaban en una especie de carrera por descubrir formas de mejorar a los humanos, ¿no? La modificación adrede de los humanos comenzó seriamente en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alemania, cuando se buscaba crear a lo que se denomina el supersoldado, ¿no? Los alemanes estaban buscando mejorar la raza aria. Lo que ellos denominaban como raza aria tenía un perfil fenotípico bastante característico, ¿no? Humanos de 1,90 m para arriba, de más o menos 120 kilos, ojos azules, no verdes, tampoco marrones, azules, el pelo completamente rubio, musculados, y una serie de características más, como por ejemplo habilidades físicas superiores, ¿no? Capacidad de hacer ejercicio sin cansarse, fatigarse menos, ser campeones olímpicos. Estaban en plena carrera, especialmente porque se venía la organización del mundial, en este caso de los Juegos Olímpicos. Ellos querían mejorar la raza aria y la investigación fue en esa época explosiva, ¿no? Y no paró hasta después de los 60. El descubrimiento de muchas cosas que hacían, por ejemplo, la lactotropa, la hormona de crecimiento, la somatostatina, la dopamina, la FSH, la testosterona, todo se potenció en esa época cuando buscaban mejorar al humano. Evidentemente ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Todos nos mezclamos, todos tenemos una mezcla, estamos completamente mezclados. Solo hay una población en el mundo que no tiene ninguna mezcla y está pura. ¿Qué hablas? No la saben, ¿no? Ni la sabrán, porque no leen, malditos. Malcriados. Quiero que sepan esto. Los humanos que viven en islas
Personas inhóspitas guardan en su ADN características que son más puras. Por ejemplo, yo, André, tengo una abuela que es de Japón. También tengo mi abuelo que es de, no me acuerdo cómo se llama este país que está en Asia. Mi papá es de Piura. Mi mamá es de Lima. Y la mamá de mi mamá es de Japón. Así que yo soy una mezcla entre serrano, japonés y algún asiático de no sé dónde. Por ejemplo, yo no tengo muchos pelos, literal. Un rasgo conocido en Asia, ¿no? Pero, por ejemplo, barba nunca me va a salir. Miren mis cejas, no tengo cejas. Pero no te das cuenta. Claro. Entonces, yo soy peruano, pero más tengo de asiático que de peruano, ¿no? Y estoy acá con ustedes. Pues ustedes también son una mezcla. Y en el mundo, todo el mundo está mezclado, excepto algunos humanos que están en ciertas localizaciones que son inaccesibles. Por ejemplo, al norte por Alaska y en las islas de Oceanía. Y hay una isla en específico en donde no se han combinado, en donde siguen con un ADN de hace 100.000 años, que es muy curioso que tengan un ADN que es antiguo a la época en que los Homo sapiens salieron, ¿no? Averigua. Ahora, ¿por qué es importante que los humanos se mezclen? ¿Alguien sabe? ¿Tampoco les han enseñado en el colegio? ¿No? Tibio. O sea, papá, olvídate. Miren, la mezcla de fenotipos es muy importante para la supervivencia humana porque al mezclar los fenotipos van a ocurrir dos cosas. La primera, se producen humanos muy débiles, frágiles, que se van a enfermar y tienen muchos errores genéticos. Y la segunda, mejor todavía, se producen humanos que van a tener características superiores. Y nosotros estamos aquí en este mundo porque evolutivamente somos mejores que los neandertales. Un neandertal era un humano que pesaba el doble, sus huesos eran el doble, su cráneo era el doble, tenían alta resistencia al dolor. Se cree que si le cortaba a su mano ni siquiera le dolía. No sentían mucho frío a diferencia de nosotros, sus muelas eran completamente duras, eran capaces de caminar y correr sin cansarse durante días, pasar hambre más de un mes, y así pudo seguir. ¿Y por qué nosotros destacamos que somos más frágiles? Ajá, muy bien. Nosotros teníamos el cerebro más grande. Ajá. Había mezclas entre neandertals y homo sapiens, ¿sabían? En España hay personas que tienen sangre neandertal. Es bastante característico de la España. España es un ejemplo del mestizaje absoluto de la humanidad. Hacia el sur, por Sevilla, tenemos a españoles moros. Significa que tenemos españoles mezclados con árabes y africanos. Es característico, ¿no? Piel blanca, un pelo completamente negro, cejas súper pobladas, una barba enorme. Nada que ver con cómo es un europeo normal. Hacia el centro de España, Madrid, Barcelona, tenemos a españoles que son muy parecidos a los alemanes, completamente rubios y blancos, súper altos. Y hacia más al norte tenemos lo opuesto, a españoles que se parecen más a latinos. Ellos son una mezcla muy similar. Nosotros no estamos tan mezclados. Nosotros somos cholos, mulatos, criollos, blancos, pero está mal decir blanco. Peor negros. Ya saben que no hay razas, ¿ya? La única raza es la... no, la humana no. Bueno, sí, la humana sí, pero la raza, o sea, cultura general, ¿ya? Cuando escuchen a alguien decir una persona de raza negra, mejor no le digan nada, no le discutan. Silencio. La única raza es el Homo sapiens sapiens. Fin. Otra raza sería, por ejemplo, el Homo habilis. Otra raza sería el Neanderthal. Otra raza sería el Homo erectus. Esas son razas. Los asiáticos, los inuits, los indios, los incas, los mayas y X son fenotipos distintos de una misma raza. ¿Ya? Así que no hay raza. No sé por qué les hablo de todo esto. La cosa es que lean, niños, ¿ya? Para que tengan algo de qué pensar. Bueno, sigo, miren. Esta imagen zoológica es muy bonita. Básicamente vemos entonces como de la región hipotalámica por acá arriba pasarían los axones, atravesarían el infundíbulo y pasarían los axones hasta la parte nervosa, ¿no?
hacia anterior, como una protrusión del ectodermo de la región bucal, se produce entonces la adenohipófisis, ¿no? Con estas estructuras glandulares. Acá más lo mismo, esto es muy importante. Bueno, no está ahí. No está aquí, pero como que lo quieren esquematizar. A ver, ya, para acá. Es muy importante, porque la única forma que tienen las hormonas, o en este caso los factores liberadores del hipotálamo, para llegar a la hipófisis es a través del compartimento vascular. Entonces, la hipófisis es un órgano altamente vascular. Tiene un plexo venoso superior un plexo arterio venoso superior y tiene un plexo arterio venoso inferior. Acá no está esquematizado del todo correcto, no solo le he puesto los sinusoides. La cuestión es que las hormonas se desplazan por el plexo venoso superior, van hacia vasos portales y luego hacia el plexo venoso inferior. ¿Ya? El plexo venoso superior sirve para desplazar todas las hormonas o factores liberadores que provienen del cerebro, en este caso del hipotálamo. Luego atraviesan una serie de rica red capilar conocida como sinusoides, ¿no? La hipófisis es un órgano sinusoidal, significa que tiene varios capilares distribuidos estrechamente en relación con las células. Y luego tiene un plexo inferior que se drena en vasos que drenarán a su vez en el polígono de Willis. Estos vasos del plexo inferior son los que recogen los productos de secreción celular. Entonces, los factores liberadores salen del cerebro, del hipotálamo, pasan a través de los plexos y sinusoides a las células de la adenohipófisis y se recogen por el plexo venoso inferior, en donde se desplazan a la circulación sanguínea para distribuirse a todos nuestros órganos. Entonces, el hipotálamo produce factores liberadores, la hipófisis produce hormonas estimulantes que cuando lleguen al órgano diana o al órgano blanco producirán las células las hormonas respectivas, ¿no? Que cumplen diversas funciones. Lo mismo que ya. Entonces, nosotros, si vamos por ejemplo a lo que nos muestra la doctora, que es la parte Stalin representando el 75% del volumen hipofisiario, nosotros vamos a tener dos tipos de células conformando el parénquima de la adenohipófisis, ¿no? Las células glandulares, que se dividen en las células que son cromófilas, es decir, las que se tiñen, y las células cromófobas, las que no se tiñen, ¿no? Se asume que las células cromófobas podrían representar o bien células madre que dan lugar al resto de células glandulares de la hipófisis, o bien son células que ya han producido su material de secreción y ya no tienen productos de secreción proteica y se quedan sin un teñido. Entonces, todavía está en estudio cuál de esos dos escenarios o si quizás son los dos a la vez. De las células cromófilas, las que se tiñen, vamos a tener dos grupos. A las células acidófilas, es decir, a las que se tiñen con colorantes ácidos, en este caso son de un color rojo anaranjado, y a las que se tiñen de un colorante básico, ¿no? Las basófilas. Su afinidad por colorantes básicos, que son colorantes que se tiñen al ADN y que le dan color, por ejemplo, azul o morado al núcleo, hace que estas células, al teñirse de este tono, se denominen células basófilas, ¿no? Entonces, las células cromófilas acidófilas son las representantes mayores del grupo poblacional de células glandulares de la hipófisis, ¿ya? Luego tenemos a las células epiteliales. Dentro de la hipófisis tenemos a unas células de sostén, conocidas como células folículo estrelladas. Son células de sostén que producen, por ejemplo, la famosa interleucina 6, que tienen moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y están relacionadas con células CPA. El papel de estas células folículo estrelladas también es cuestión de estudio actualmente, ¿no? Lo que sabemos es que su presencia es indispensable para la función normal de la hipófisis, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener ejemplos, ¿no? Células que tienen un citoplasma más moradito son las denominadas células basófilas. Y las que tienen un citoplasma más granular, rosado o rojizo, son células acidófilas. Aquí vemos además una zona comparativa, ¿no? Donde tenemos células moradas, basófilas, células rosadas, acidófilas. Y luego tenemos las células que no se tiñen, ¿no? Que son las células cromófobas. Entonces, cuando nosotros estudiamos a
sepamos que existen dos tipos de células, las que producen material proteico puro, como por ejemplo las que producen la prolactina, o sea, las que son lactótropas y las somatótropas, ¿no? Las que producen la hormona de crecimiento. ¿Ya? Esas son células que producen proteínas, y las proteínas son rojizas. Entonces, todas las rojas que ustedes ven acá son células o que producen la hormona de crecimiento o que producen la prolactina. Entonces, la prolactina y la hormona de crecimiento se acumulan en gránulos proteicos puros que son afines a la eosina y que por lo tanto se tiñen de rojo. Significa que si mi mouse señala una célula rojita, esa o produce prolactina o produce hormona de crecimiento, no otra cosa. Las células basófilas son basófilas porque los productos proteicos que se almacenan en sus gránulos son tanto proteicos, pero tienen lo que se denomina residuos glúcidos. Es decir, en su cadena tridimensional proteica se unen residuos de glucosa de diferentes formas, ¿no? Entonces son glucoproteínas. Entonces la cola residual glúcida le brinda la adherencia al colorante basófilo. Así que las células que son moraditas son de hormonas glucoproteicas. ¿Qué hormonas son glucoproteicas? El resto que no sea la prolactina ni la somatostatina. Glucoproteicas son, por ejemplo, los que producen la corticotropina, la FSH, la LH y la tirotropina. ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengan en consideración este pequeño fragmento del texto que les he dicho, porque siempre les van a preguntar. Oye, acá. ¿Entendieron o fue muy compleja y densa la información, mi querida Dora exploradora? ¿Entendiste? Entonces ya saben, ¿ya? Si es rojito, hormona de crecimiento o leche. Si es moradito, tiroides, ovario, testículo, glándula suprarrenal. Perdón, esto es un dato muy importante, chicos. Sí les dije que la hipófisis era un órgano bastante vascular, ¿no? Y la hipófisis es un órgano tan vascular que puede sufrir isquemia, ¿ya? Cuando un paciente sufre una hemorragia, nuestro cuerpo activa una serie de mecanismos de supervivencia. Una serie de mecanismos de los que, por ejemplo, podríamos hablar cuando hagamos glándula suprarrenal. La cuestión es que dentro de esos mecanismos hay uno que se denomina redistribución del flujo sanguíneo vascular, que creo que también les he mostrado o hablado. O sea, nuestro cuerpo cuando está muriendo redistribuye la sangre a órganos importantes para vivir, ¿no? A costa de retirarle la sangre a otros. Le retira la sangre a todo el tracto gastrointestinal, porque no te interesa comer mientras te mueres. Y también le retira la sangre a otras cosas, y dentro de otras cosas o zonas, y le retira la sangre a ella. Y al retirarle la sangre a un órgano que tiene tanta sangre, literalmente lo mata. Por ejemplo, una mujer que está dando a luz y que de pronto sufre una ruptura de alguna arteria uterina durante el parto, comienza a sangrar, su cuerpo redistribuye la sangre, la mujer si sobrevive, la hipófisis habrá muerto, se vuelve isquémica y la mujer tiene algo que se denomina como síndrome de Sheehan. Pregunta clásica para los alumnos. Entonces, el síndrome de Sheehan es un síndrome de isquemia hipoficiaria postparto que se produce cuando el humano, un femenino, da a luz, sufre una hemorragia puerperal o una hemorragia durante el parto tan profusa que el cuerpo le retira la sangre a los sinusoides de la hipófisis y la pone en sus pulmones, en su cerebro, donde lo necesite, y la hipófisis, al no tener soporte sanguíneo, muere. Con la muerte de la hipófisis, la paciente después, porque nosotros producimos hormonas, y si por ejemplo yo agarro y tomo a Rosa, su hipófisis se la aprieto y la mato, y Rosa va a estar tranquila un par de meses más porque tiene reservas de esas hormonas circulando por su cuerpo. Pero después, cuando ya no esté, ahí va bien el problema.
Entonces, en el síndrome de Sheehan, como tenemos una isquemia global de la hipófisis, y cuando digo global, me refiero tanto al adeno como a la neuro, la paciente va a presentar una serie de síntomas después. Incapacidad de producir leche, una de las cosas que primero va a aparecer en ella, ¿no? Comienza a hacer pipí a lo bestia y a tomar demasiada agua. Pueden tomar más de 30 litros de agua al día. Diabetes insípida se le denomina eso. Y así, ¿no? Cosas que van a ir aprendiendo. Pero lo más importante, al menos con lo que se tienen que quedar ahora, es que, ya saben, síndrome de isquemia hipoficial y el síndrome de Sheehan. Sigo. Entonces acá el doctor o la doctora, dueños de estos diapos, colocan los tipos de células, los 5 tipos de células, aunque son 6 si contamos a los folículos striadas, están presentes en la de la hipófisis, ¿no? Las presentadas en rojas son las más abundantes, entre comillas, ¿no? Las somatotróficas, las pantotróficas. En tercer lugar, las corticotróficas. En cuarto lugar, las gonadotróficas. Y las menos abundantes de la tiroides, perdón, de la hipófisis, son las tirotróficas. Su nombre se vincula con el órgano o la función que cumple, ¿no? Somato, crecer, crecimiento, lacto, leche, tiroides, córtico, corticoides y gónado, ya saben, gónadas. Más de la histología normal, bla bla bla. Aquí está colocando la doctora los porcentajes, ¿no? El 50% son células somatotróficas. Significa que casi todos los campos de histología de la hipófisis van a tener una predominancia de células acidóficas. Es decir, en la mayoría de campos histológicos lo que predomina más son las células rosarinas. Luego, en segundo lugar, las células lactotrófas, ¿no? Que producen prolactina. Aquí están utilizando inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, utilizan un anticuerpo que arrastra en su factor cristalizable una sustancia cromógena y hacen que el anticuerpo se una específicamente al epítopo, que es compatible con la célula diana a la que se quiere marcar. Entonces, la inmunohistoquímica identifica de manera específica las células que son productoras de una hormona en específico, ¿no? En este caso, han utilizado un anticuerpo específico para la hormona de crecimiento, que se une a las células que solo producen la hormona de crecimiento, y podemos poner en evidencia su localización espacial, ¿no? Entonces, como vemos, están distribuidas de forma irregular. Acá hay otro ejemplo de inmunohistoquímica para la prolactina, y así podemos utilizar inmunohistoquímica para cualquier marcador. Más de lo mismo. Entonces, acá el resto el doctor coloca, ¿no? En segundo lugar, en tercer lugar, las corticotropas, en tercer lugar, las gonadotropas, y en último lugar, las isotróficas. Las tirotróficas producen la TSH o hormona estimulante tiroides, y cuando aprendamos sobre tiroides vamos a ver que ellas son las responsables de que produzcamos T3 y T4, ¿no? Luego tenemos a las gonadotróficas, que afectan la FSH a nivel de ovario y la producción y maduración de folículos ováricos, y la LH a nivel ovárico para mantener el cuerpo lúteo durante el embarazo, ¿no? A nivel testicular, la FSH estimula la producción y la actividad de las células de Sertoli, y la LH estimula las células del Leydig del testículo para producir testosterona. Estas células ya lo que producen y lo que hacen lo tienen que dominar, es básico. La adenocorticotropa produce múltiples funciones a nivel de la glándula suprarrenal. Dentro de ellas, evidentemente, la más importante es la producción de cortisol. El cortisol es muy importante para nuestro cuerpo caribeño. El exceso de cortisol conlleva enfermedad, y la falta de cortisol conlleva enfermedad. Síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing. El equilibrio del cortisol en el cuerpo es fundamental para mantenernos sanos. Entonces, también es interesante que en la anatomía histológica de la glándula hipófisis, las zonas de la hipófisis están organizadas en zonas que producen más algo o no, ¿ok? Por ejemplo, la parte histalis tiende a producir más hormona lactótropa, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la parte intermedia, que produce menos. Pero eso no es tan importante, porque la organización del color de las células no es tan específico como la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es la coloración más específica para identificar a las células de la hipófisis. Pregunta clásica también de examen. La fase intermedia es esta zona, como les había mencionado, que tiene estas estructuras glandulares quísticas
que contienen este coloide eosinófilo y que son remanentes de la bolsa de Rey. Algunos dicen que en la parte intermedia vamos a tener a las células que producen a una hormona que se denomina MSH, o hormona melanocitoestimulante. La mayoría de autores coinciden que estas células son más evidentes en animales, no en humanos. Sin embargo, esta hormona melanocitoestimulante sí ha logrado ser utilizada. Nosotros estimulamos nuestra melanina gracias a la ACTH, ¿ya? O sea, los residuos que se producen para la excesión de la ACTH liberan un factor que es similar a la melanina y por lo tanto se conoce como hormona estimulante de melanina. Hay otra hormona que también puede producir, no produce, sino que tiene en su cadena estructural proteica la misma estructura que la hormona melanocitoestimulante y es la beta-gonadotropina coriónica humana, ¿no? La beta-gonadotropina coriónica humana es una hormona o un factor que se produce durante el embarazo. Las embarazadas tienen beta-gonadotropina. El nivel normal de beta-gonadotropina coriónica humana en un humano es 0. Solo se produce beta-gonadotropina coriónica humana cuando estás embarazada o cuando tienes un tumor, ya sea en varones puedes tener tumores de dorsal, tumores de células terminales, etc. Y en mujeres puedes tener coliocarcinomas o tumores del espectro sincitio trofoblasma. Pero para ustedes su nivel es que un humano, su nivel de beta-gonadotropina coriónica humana es 0. Para ustedes su nivel es que si una humana tiene un nivel de beta-gonadotropina coriónica humana en 1, porque puede subir la beta, por ejemplo, al primer mes de embarazo tiene 8.000 unidades internacionales por mililitro. A los 6 meses puede llegar a casi 250.000. Entonces, el nivel normal en una mujer es 0. Tu nivel es 0. Si tienes 1, ¿qué significa? Estás embarazada, Angie. Una mujer no puede tener la beta-gonadotropina coriónica elevada ni en 1. Si tiene 1, o ha abortado recientemente, o estuvo embarazada y no se dio cuenta, o está embarazada. La beta-gonadotropina coriónica humana debe ser 0, ¿ok? En un hombre, si me hacen el dosaje a mí de sangre y mi beta está en 8.000, ¿qué significa? Bueno, para su nivel que estoy embarazado y en realidad soy una mujer, pero para mi nivel significa que tengo un tumor testicular o un teratoma oculto en alguna parte de mi cuerpo, ¿ya? La cuestión es que es 0, mis niñas. ¿Por qué les explico eso? Porque la beta-gonadotropina coriónica humana tiene en sus cadenas, especialmente en el componente beta, una estructura proteica de aminoácidos igualita a la hormona melanocitoestimulante. Eso hace que las mujeres embarazadas, como tienen tanta beta-gonadotropina coriónica humana, sufran el estímulo de melanocitos en su cuerpo y por lo tanto tengan hiperpigmentación, ¿no? Una mujer embarazada comienza a hiperpigmentarse, le aparece una línea en el abdomen conocida como línea nigrans. Los pezones se hacen más oscuros, los ojos también, el pelo también, incluso se puede volver más morena. ¿Por qué? Porque tiene niveles elevados de beta. ¿Y por qué? Como dice beta, de la beta es igualito a la hormona estimulante de melanocitos. Su cuerpo se confunde, recibe estímulo de melanocitos, pero en realidad es la beta. Por eso es que muchas mujeres tienen esos síntomas y signos durante el embarazo. Pregunta esa. Componente beta de la beta-gonadotropina coriónica humana, embarazo, melanocito estimulante, líneas negras, areolas. Bueno, ya me aburrí. Vamos a neurohipófisis. No hay mucho que hablar, básicamente la neurohipófisis con campos de baja potencia tiene una estructura fibrilar. Fibrilar en patología es un área histológica que tiene pocas células y que tiene muchas cintas o filas, ¿ya? En este caso, los pequeños núcleos que ven acá son los núcleos de los pituicitos. Bueno, son las células de sostén de los axones de la farsa rocosa. Entonces, estos núcleos fusocelulares u ovoides chiquitos son núcleos de pituicitos. Y todo lo rosado que ven acá, lo del medio, son axones. Estas estructuras rosadas a veces coexisten con unas estructuras ovoides más grandes, que pueden ser así, grandotas. Esos se denominan cuerpos de Henry. Se asume que los cuerpos de Henry en realidad son acúmulos de vasopresina u oxitocina, ¿ya? O sea, dentro del axón comienzan a acumularse proteínas de vasopresina y oxitocina y forman una especie de bola que se ve en cortes de microscopía óptica como estructuras eosinófilas ovoides acelulares en la neurohipófisis, ¿ya?
Entonces, una estructura eosinófila ovoide en la neurohipófisis es un cuerpo de Henry. Acá tenemos más ejemplos. Bueno, acá hay otro cuerpo de Henry. Entonces, hay variedad en los colorantes y algunos son más evidentes para teñirlos. Así que es más fácil identificarlos. Muy bien. ¿Qué lo tenemos? Muy bien, saqué su hoja. Ah, perdón, ¿no han decidido o ya han decidido? Sí. Ya saqué su hoja. Rápido, guarden sus celulares. No borrón, no lápiz, no liquid paper, no doble marcar, no manchas. En su hoja solo van a poner la alternativa. Son 5 preguntas. 4 puntos cada pregunta. Tengo hoja. Creo que tengo hoja. ¿Y que cómo estás? Sí, llegó la semana pasada. No tengo. Ah, sí, espera. No, sí, ya. ¿De qué se trata? ¿Un fax o abierto? El que te trae es sospechoso. Rápido, mis niños, tenemos que hacer. ¿Ya? Guarden sus celulares, por favor. Pregunta 1. La ventana redonda está cerrada por... Rápido. La ventana redonda está cerrada por... A. Membrana timpánica principal. B. Membrana timpánica secundaria. La ventana redonda está cerrada por A. Membrana timpánica principal. B. Membrana timpánica secundaria. C. Cartílago elástico. D. Membrana tectórea. E. Estría vascular. La ventana redonda está cerrada por membrana timpánica principal, membrana timpánica secundaria, cartílago elástico, membrana tectórea, estría vascular. Siguiente pregunta. El utrículo y el sacculo contienen receptores llamados... Segunda pregunta. El utrículo y el sacculo contienen receptores llamados... Paga tu IVA. Sofía. Contienen receptores llamados... Solamente se escribe en la hoja la letra, ¿no? No, ya, la falta, pero ya te estás escribiendo todo. No, la letra de la opción. No, pues, después. escribe todo, mi querida Gabriela, ya. Apuren, el utrículo y el sacculo contienen receptores llamados... El utrículo y el sacculo contienen receptores llamados... El utrículo y el sacculo contienen receptores llamados... A. Crestas ampulares. A. Crestas ampulares. B. Máculas. B. Máculas. C. Órgano espiral. C. Órgano espiral. D. Corpúsculos de Pacini. D. Corpúsculos de Pacini. Sigo. ¿Cuál era? ¿Ah? A ver, ¿crestas ampulares? No, yo no. Tercera pregunta. En el músculo liso, cuerpo denso cumple función de... Tercera pregunta. En el músculo liso, el cuerpo denso cumple función de... Lisosomas. A. Lisosomas. B. Línea Z. B. Línea Z. C. Núcleos. C. Núcleos. D. Mitocondrias. D. Mitocondrias. E. Caviolas. El músculo liso, el cuerpo denso cumple función de lisosomas, línea Z, núcleos, mitocondrias, caviolas. Cuarta pregunta.
El estroma corneal está formado por... El estroma corneal está formado principalmente por... El estroma corneal está formado principalmente por... A ver... Tejido cartilaginoso y alino. A. Tejido cartilaginoso y alino. B. Fibras musculares lisas. B. Fibras musculares lisas. C. Láminas de colágeno ordenadas y queratocitos. C. Láminas de colágeno ordenadas y queratocitos. Listo. Cuarta pregunta. Gatita, por favor. La sustancia gris contiene principalmente A. Axones mielínicos. A. Axones mielínicos. B. Cuerpos neuronales, dendritas y neurópilo. B. Cuerpos neuronales, dendritas y neurópilo. C. Solo vasos sanguíneos. C. Solo vasos sanguíneos. D. Solo células gliales. D. Solo células gliales. Muy bien, niños. El examen se acaba en 5 minutos. Tienen 1 minuto por pregunta. Son 1 minuto por pregunta. Vamos. La D. Solo células gliales. ¿Qué cosa? Está fácil, niña. ¿Qué tienen que probar? ¿De banco? Vamos, Gaby. ¿Ya? ¿Terminaste? ¿Dónde está tú? ¿Dónde tú? ¿No te puse nada? Qué jalo. ¿Ya? ¿Por acá? María, finalmente la puntería. Tu nombre, yo no puedo. Ya fuiste ya. Una no pone nombre, otra no hace el examen. Manda la fecha. No obedecen. A ver, ya sabes, cada pregunta vale 4 puntos. El examen hasta 15. Ay, cierto, ¿no? Era la 1, yo me olvidé. La 1 me sale. Ay, no. Eso no me copiaba. Eso no me consideraba.
Entonces la de atrás está bien. Pura fe. No, porque todos. Cero, digo. No, Yo también. Ahorita la vi. Yo me dediqué a copiar el ABC, no, no, el poquito que no quiero hacer. Y lo ponía al aire y lo ponía un tito y luego me Yo les dije que ustedes copiaron y ¿Cómo te copiaron? Absolutamente todas las respuestas serán B. ¿Qué? A ver, Barbosa, tienes 8. Barbosa, Julio. Muy bien, Barbosa. Una buena nota. Vamos a ver cómo se sacado 2. Muy bien, tenemos a Calero Barbosa Dora, 12. Muy bien, Dora. Oye, ¿hay serpiente ahí? Serpiente. Escalera. O sea, que salga menos. Escalera. Estás en escalera. No te entiendo. Hasta que se acabe esa banda, se le sube. 4, mi querido Rosa Vázquez. 4. yo me leí, ¿dónde pusieron el La ventana está cerrada, ¿no? 4, sin nombre. Ay, sí, 4. pensar. No, es que se confunde con el profesor. Dictaba las preguntas varios días después. 8, señorito Mariana. Mariana Yasmín. Ocho, mi querido Chinchay, Jackson. Josué, el delegado, 8. 4, Sebas. 8, Julka. Cueva Santos Alfredo. 8, bien. Cueva. 8, Neira.